Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Virtual 2020. Nikola Tesla. Sábado 6 de junio, 17 horas. Ingeniero Freddy Vivas. Buenas tardes, bienvenidos a la última conferencia de la 10ª edición de la Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Nikola Tesla, organizada por la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional. Muchísimas gracias a todos los que participaron en las diferentes charlas, en las diferentes también, en los días que tuvimos, arrancamos más precisamente el 1 de junio. Justamente hoy, 6 de junio, es el Día de la Ingeniería en la Argentina. Se celebra el Día de la Ingeniería y bueno, y no solamente eso, sino que son 150 años de ingeniería en nuestro país, que no es poco. Bueno, muchísimas felicitaciones a todos los presentes que están conectados y que son ingenieros en su día. Y quiero agradecerle al ingeniero Freddy Vivas, que está allá presente. También felicitaciones, Freddy, y en el cual él va a abordar en esta última charla, aprender a hablar el idioma de los datos. A continuación, voy a dar paso a las palabras de bienvenida a nuestro disertante invitado, a nuestro decano, el magíster ingeniero Walter Fabián Soria. Adelante, Fabián. Estimado conferencista, ingeniero Freddy Vivas, estimado decano de la Facultad Regional La Rioja, ingeniero José Nieto, estimados estudiantes, docentes, graduados, público en general, muy buenas tardes. La verdad que estamos profundamente emocionados en este cierre de la Semana de la Ingeniería, porque indefectiblemente uno hace una conclusión y vemos que fue acertada la decisión que hemos tomado como equipo en la Regional Tucumán de llevar adelante esta Semana de Ingeniería totalmente virtual, en virtud obviamente de las razones obvias que está pasando a nivel mundial, pero que seguimos con el mismo entusiasmo y con un formato nuevo. Freddy, vimos tu currículo y nos parecía nada, que era lo ideal para el cierre de la semana, para este broche de oro, así que simplemente te doy la palabra para que continúen en este cierre de la Semana de Ingeniería. Muchísimas gracias, Freddy, por tu participación y aceptar este desafío de compartir tu experiencia con nuestra comunidad. No, bueno, muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un placer, es un honor también hacer el cierre de esta semana y este día tan importante para todos. Así que la idea es empezar a conversar ya de esto que nos une, que es la ciencia de datos y por qué es importante hablar el lenguaje de los datos. Me voy a meter primero con una experiencia que viví en los últimos años, hace ya casi 4 años, que de alguna manera está representada en esta imagen que está ahí, ¿no? Fíjense, este pequeño animalito tratando de subirse a las tecnologías, a la velocidad de las tecnologías y del cambio tecnológico que estamos viviendo, que es cada vez más concreto y cada vez lo vemos, nos pega en la cara, digamos, ¿no? Como estamos viviéndolo hoy. Las tecnologías exponenciales son las que se desarrollan más rápido que lo lineal, digamos, ¿no? Y esas tecnologías son como la nanotecnología, la biotecnología, la inteligencia artificial, el blockchain. Son cosas que están revolucionando realmente el mundo. Yo tuve la suerte de estudiar en esta universidad, que es la Singularity University, la universidad que está dentro de NASA en el campus de Mountain View, Silicon Valley, más conocido como Silicon Valley, en California, donde pasé 3 meses estudiando estas tecnologías. Acá estoy entre 90 personas de 50 países distintos, había médicos, había ingenieros, había educadores, todos tratando de entender esas tecnologías y cómo podemos resolver los grandes desafíos de la humanidad, los grandes problemas que tiene la humanidad usando estas tecnologías. Pasamos ahí un buen tiempo investigando, yo me imaginaba esto, me imaginaba conectado al futuro, ¿no? Porque la Singularity, su visión es entender los problemas de la actualidad y resolverlos con tecnologías aunque no están 100% disponibles, lo cual lo vuelve un desafío muy grande. Y por eso uno de los fundadores es un futurista, es un tecnólogo también, el líder de inteligencia artificial de Google, Ray Kurzweil. El tipo es un inventor nato, tiene un montón de inventos y patentes. El otro fundador de esta universidad es Peter Diamandis, es un emprendedor. Fíjense aquí con quién está.
junto a Elon Musk, o sea que estuve a una persona de Elon Musk, es algo que les quería contar. Peter Diamandis es el otro perfil, ¿no? El perfil emprendedor, el que busca la manera de que las locuras tecnológicas de Ray Kurzweil se puedan llevar a cabo y sean proyectos rentables, empresas. El tipo creó más de 15 empresas. Estos dos crearon Singularity University sobre la base de la Universidad del Espacio, que funcionaba ahí dentro de la NASA. Le cedieron el espacio para justamente crear una nueva universidad que traiga la tecnología a la Tierra y no solamente para exploración espacial. Esta es la habitación donde yo estaba el día que llegué, habitación donde dormieron astronautas en los 60, fíjense que es bastante austero todo. En este lugar se guardaba el Zeppelin, que muchos por ahí lo conocen, ahora quedó solamente una estructura abandonada, un McDonald's abandonado. Se usa mucho para laboratorio y para investigación, la verdad que no hay mucho para hacer ahí adentro más que esto, que es estudiar y aprender tecnología, por ejemplo, laboratorios de impresión 3D, realidad virtual, bueno, robótica, teníamos simuladores del Mars Rovers, por ejemplo. Robótica experimental, como la que está acá, yo tenía un sensor conectado a la cabeza que con relajarme, concentrarme, podía mover estos pequeños robots arañas, desarrollados con tecnología open source. Se habían usado, por ejemplo, lenguajes como Python, que es uno de los más usados del mundo hoy, y para el análisis de datos, por supuesto. No todos los robots eran como estos que están acá, más prefabricados o incluso muy caros de conseguir. Aunque cuando hablamos de robots, la gente suele pensar cosas como esta. Para Singularity es más bien esto, ¿no? Esto es un robot creado, es un humanoide creado por esta persona, un compañero mío de estudio, que lo que hacía era, se ponía unos guantes y se usaba anteojos de realidad virtual para levantar piedras después de catástrofes naturales. Él encontró un problema bien concreto, una tecnología que ya existía, la robótica, y unió esos dos mundos. Eso es un proyecto para Singularity, una especie de hack tecnológico. Y eso nos trae a pensar, menos este concepto, digamos, ¿no? Que estaría bueno menos de esto, de la visión de la tecnología, la inteligencia artificial destruyendo el mundo, y más un poco de esto, ¿no? Como el Tony Stark con su inteligencia artificial en su casco, en su traje, el Jarvis, que le da indicaciones y le dice, mira, estoy observando esto, ten cuidado, hay tanta distancia, está yendo a tal velocidad. Le da consejos que después decide si le hace caso o no, pero es como un complemento, es una aumentación del conocimiento y de la inteligencia de los humanos a través de la tecnología. En Silicon Valley estuve después unos meses más incubando un proyecto dentro de, esta es una típica garage de Silicon Valley, fíjense la estampita de Steve Jobs ahí de fondo, como si fuese un gurú, ¿no? Un santo para ellos. Y Silicon Valley siempre tiene como la visión de que solamente funciona y les va bien porque hay mucho dinero. Eso es una razón. Pero también tienen un mindset, como un conjunto de formas de ver el mundo muy especiales, ¿no? Y vamos a repasar un poco eso y por qué. Cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. Fíjense esto, 1943. El presidente IBM dijo, me imagino que va a haber un mercado de 5 computadoras tal vez en el mundo. O sea, esa era la visión que tenía. Era bastante lógico porque esto era una computadora, ¿no? En esas épocas. Y si se ponen a ver, acá estamos viendo una foto del año 1956. Estaban trasladando información ahí. La división de Data Processing de IBM, la empresa seguramente en el momento más grande del mundo de procesamiento de datos, estaba llevando información ahí, en un camión. Y lo que estaban llevando era 5 megas, o sea, el equivalente a una fotografía de calidad media. Y eso pasaba hace no tantos años, ¿no? ¿Cómo pasó que entonces hoy nosotros nos enviamos gigas de información en segundos, ¿no? Bueno, este tipo de gente como Steve Jobs y Wozniak seguramente hicieron mucho de ese trabajo, haciendo que esas computadoras gigantes se conviertan en equipos cada vez más pequeños, ¿no? Y eso vino a traer una revolución, fíjense, 20 y pico de años de conocimiento y de desarrollo tecnológico metidos en un solo dispositivo, ¿no? Todo eso que se ve a la izquierda o más tenemos en un aparato que entra en el bolsillo. Y eso vino a traer un cambio a nivel generación de información tremendo, ¿no? Todos tenemos adentro de nuestra cartera, nuestros bolsillos, una computadora, supercomputadora, y nos permite conectarnos, nos permite movernos y ir viendo videos durante un viaje, nos permite hacer búsquedas en Google en cualquier momento. Fíjense, esto es lo que pasaba antes del COVID en un minuto en Internet. 4 millones de búsquedas en Google. 700.000 horas miradas de Netflix en un minuto. Eso pasaba
Y no solamente eso pasaba en Internet, sino que vos vas a comprar un supermercado, pasás la tarjeta y hay un montón de registros que se generan, hablas por teléfono, envías un WhatsApp, eso la compañía de telecomunicaciones lo registra y genera datos sobre eso. Y después hay dispositivos que generan información de por sí solos sin que la persona haga nada, como los sensores de IoT o Internet de las Cosas, ¿no? Todo eso genera cada vez más datos todo el tiempo. Y eso es lo que habilita el concepto de Big Data. La idea de hoy es tratar tres conceptos muy fuertes. El primero es este, Big Data, que para muchos es como, bueno, es un concepto de moda. Yo creo que sí, hay un poco de eso, pero también es bastante real, porque nunca pasó en la historia de la humanidad que tengamos tantos datos emitiéndose o transfiriéndose con altas velocidades como hoy y con variados tipos de datos, ¿no? Por eso dicen las 3B del Big Data. Variados, ¿por qué? Porque pueden ser videos, pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, ¿no? Hoy analizamos los videos de las cámaras de seguridad, por ejemplo, para, no sé, identificar si tiene un casco o no lo tiene, para predecir velocidades y cosas que no nos imaginamos en autos autónomos. Y todo eso antes era imposible de gestionar con la tecnología que existía. Google de alguna manera fue como el principal precursor de esto, generando una tecnología que después de alguna manera se llamó Hadoop y muchas empresas de telecomunicaciones y de bancos empezaron a implementar, ¿no? La abrieron como una tecnología abierta y eso fue una revolución a nivel capacidades de gestión, no solamente técnicas, sino también nuevo software, nuevo conocimiento que había que adquirir, ¿no? Como un nuevo escenario basado en los grandes datos, ¿no? La veracidad, si la data tiene calidad o no, y también el valor que entrega el análisis de esa información son las cosas más importantes para hablar de Big Data. Pero podríamos decir que es un concepto solamente técnico, porque con la data sola no hacemos nada. El desafío es qué hacemos con eso, ¿no? Que ahora es lo siguiente que vamos a seguir charlando. Imagínense esta proyección. Para el año 2025, 163 zettabytes se esperaban. Esto es el equivalente a ver el catálogo de Netflix unas 500 millones de veces. Imagínense ese volumen de datos. Todo eso era increíble, era mucho, pero está mal ya, porque ¿qué nos pasó? Nos pasó una pandemia, nos pasó el encierro en los hogares, nos pasó tener que incrementar la cantidad de horas de home office. Fíjense, por ejemplo, Zoom, Skype, Webex, Teams, todas esas herramientas aumentaron en un 500% el uso. Por lo tanto, las proyecciones de datos están todas mal, porque se usaron mucho más datos y se generaron mucho más datos de lo que se imaginaban. Interesante también es pensar que hasta hoy el uso de datos estaba pensado en el sentido de, bueno, campañas de marketing para convencer gente que te compre o campañas políticas para convencer votantes, pero también hay como un nuevo uso que se va a ir dando cada vez más, ¿no? Que está menos relacionado con el negocio y más relacionado con la vida crítica. Por ejemplo, personas que no necesariamente tengan que quedarse en un hospital, que pueden estar en su casa conectadas a sensores y aplicaciones que remoteen su salud y que le envíen información en tiempo real a un médico que los controle, estando en un entorno mucho más tranquilo. Eso es un caso, por ejemplo, ¿no? Es tremendo el cambio que puede tener en las personas. O que la cantidad de energía que te llega a tu casa esté monitoreada por datos, o el agua, o cualquier otro servicio. Eso ya está pasando en el mundo y el futuro del uso de los datos también está ahí. Por eso, como dice esta etapa de la revista Harvard, la ciencia de datos está vista como una de las profesiones más sexys. ¿Y por qué lo dicen? Medio en chiste, medio en serio. Lo dicen porque es una de las profesiones que va a tener más búsquedas en el mundo laboral, ¿no? Se está hablando de un 70 y pico, 80% de empresas, hasta antes del COVID, decían que iban a contratar este tipo de personas profesionales. Y digo hasta antes porque seguramente ahora va a ser aún más la búsqueda de este tipo de gente por la transformación digital que vamos a empezar a vivir cada vez más fuertemente. Y eso nos hizo, bueno, arrancar nuestra empresa Rocking Data hace 3 años, de alguna forma para tratar de ayudar a compañías a implementar estas tecnologías, ¿no? Eso venimos haciendo. Y cuando decimos Big Data, como para ya pasar a los siguientes 2 conceptos, cuando decimos Big Data, la madre de todas las megatendencias, ¿por qué lo decimos? Bueno, la inteligencia artificial, por ejemplo, tiene más de 60 años. Pero ¿por qué hoy tiene un sentido que exista? Tiene sentido porque tenemos mucho más datos para darle casos, darle casuística, darle información para que pueda responder esa inteligencia artificial. Porque fíjense, si pensamos en la competencia
entre una persona y una máquina o una inteligencia artificial, hay cosas en las que el humano nunca va a ser mejor. Y es, por ejemplo, en la velocidad para hacer cómputos, para procesar información, y la capacidad, por ejemplo, de detectar cosas dentro de imágenes o dentro de videos. Y cuando decimos eso, nos imaginamos un montón de cosas, ¿no? Pero acá, por ejemplo, estamos viendo una escena real de una prueba, una experimentación que se hizo, hecha por estudiantes incluso, que están analizando a altas velocidades el movimiento de diferentes autos, y si se fijan a la izquierda arriba pueden ver los colores, identifica el color, identifica si está trabada la puerta, cuánta gente está viajando en ese auto, y eso lo hace en segundos. Ahora, si se fijan, aparece otro auto más, y empieza a incorporar esa data de manera automática, cosa que una persona no podría de forma tan rápida y tan precisa definir. Por eso cuando hablamos de competir, siempre es un error, porque hay cosas en que el humano va a ser mejor y hay cosas en que las personas, que las máquinas van a ser mejor. Entonces, el objetivo es encontrar esas cosas y fortalecerlas, ¿no? Y trabajar en conjunto. Cuando decimos la forma de trabajar con datos, podríamos resumirla en estos 3 pasitos, ¿no? Son como 3 instancias. La primera es, antes que todo esto, pensar el objetivo. ¿Por qué voy a utilizar datos? ¿Qué busco resolver? ¿Cuál es la pregunta que quiero responder con los datos, ¿no? Una vez que tengo esa pregunta, que cuanto más precisa sea, mejor, voy a tomar esos datos, voy a ir a buscar los sistemas viejos donde está la información, los voy a procesar, los voy a poner en un sistema nuevo, que por ejemplo se suele nombrar como data lake o lago de datos, para que después los expertos que analizan datos, que a veces es distinto al que hace esto, empiece a encontrar insights, empiece a encontrar cosas interesantes, ¿no? Tome decisiones y ejecute acciones. Lo vamos a ver en un ejemplo ahora. Y cuando pensamos quién hace todo esto, lo que tenemos que pensar es que hay diferentes perfiles y que muchos de estos están relacionados con la ingeniería. Pero diría que el que más relacionado está es este primero, el de Data Engineer o ingeniero de datos, que en general es el que hace ese paso duro de ir a tomar la información, de mejorarle la calidad, de automatizar un proceso para que esa data salga de un sistema y se ponga en otro, que esté disponible en la nube, que decida la infraestructura, la seguridad con la que se va a establecer esa conectividad. Todo ese trabajo, súper importante, casi diría el primero que se hace cuando se arranca un proyecto de datos, está hecho por ingenieros de datos, que clásicamente hoy son ingenieros de software, o ingenieros en general, ¿no? El otro perfil que está acá es el científico de datos, que está en el medio porque es como una especie de mezcla de los otros dos. El científico de datos es como la profesión más buscada y algo tan nuevo y tan interesante de conocer que todavía ni siquiera se puede definir el perfil, ¿no? No se puede decir, bueno, estudiantes de economía, estudiantes de marketing, estudiantes de ingeniería, no se sabe, ¿no? Es como un combo extraño. De hecho, en Rocking Data, en mi empresa, tenemos perfiles como filósofos, tenemos perfiles de marketing, perfiles de comercialización, de economía, de ingeniería, trabajando como científicos de datos. Porque los conocimientos que se necesitan son bastante generales, ¿no? Matemática, estadística, capacidad de programar, ¿no? Sí, hay que programar, desarrollar algoritmos. En general, nosotros al menos decidimos ir por el camino del open source. Usamos Python y R, especialmente Python. Y la verdad es que estos perfiles son súper difíciles de conseguir. Va a haber mucha necesidad de generarlos por lo que estábamos diciendo antes de estas capacidades de digitalizar cosas y de entender mejor el comportamiento de clientes, usuarios, alumnos, lo que sea. El otro perfil es el analista de datos. El analista de datos tiene como una mezcla entre una persona que entiende de un problema de negocio, por ejemplo, trabaja en una compañía en el área de marketing y empieza a entender cómo hacer para mejorar las ventas. Entonces va a tener que entender la data, va a tener que aplicar método estadístico, va a tener que entender SQL, por ejemplo, va a tener que saber usar bien Excel, bien hacer presentaciones porque tiene que comunicar esos resultados, ¿no? Es un perfil híbrido entre lo técnico y lo de negocios, digamos, ¿no? Aunque la gente suele ver el equipo de ciencia de datos así, como todo lo mismo igual, en realidad están esos perfiles y hay otros más también, ¿no? Vamos a meternos en entender ahora un poco más en profundidad cuáles son las respuestas que dan los datos, ¿no? Como, bueno, ok, cuando decimos trabajar con datos, lo que estamos buscando es responder preguntas basadas en datos, ¿no? Responder preguntas con datos implica ser mucho más preciso de lo que solemos ser, ¿no? Dejar de pensar tanto en lo intuitivo
que a veces está bien, dejar de pensar tanto en esto se hacía así y ahora lo sigo haciendo así porque siempre fue igual, sino que empiezo a buscar respuestas en una mirada profunda sobre los datos, ¿no? El primer nivel, y esto lo tienen muchas organizaciones, imagínense, por ejemplo, si habláramos de un colegio, ¿no? Y decimos, bueno, ok, terminó el fin de año, vamos a mirar quiénes dejaron el colegio. Bueno, decimos, ¿qué pasó? Dejaron todos estos, ¿no? Nombre, apellido, aula, grado, materia que cursó, ¿no? Es una descripción, es como un reporte descriptivo que no te aporta mucho valor, simplemente saber lo que pasó. Este es como un estadio muy básico de capacidad de respuesta con datos. Un estadio un poco superador es tratar de entender por qué pasó, hacer un diagnóstico. Imagínense una visualización interactiva que puedas entrar a mirar y decir, bueno, los que cursaban a la mañana dejaron tantos, los que cursaban a la tarde dejaron otros, los que cursaban en tal sucursal, sede, dejaron así, o los que venían de tal zona empezaron a dejar más. Empezar a entender un poco más, responder con más precisión usando los datos, un problema que encontramos, ¿no? Esto es como un nivel más interesante, responder por qué pasó. El siguiente es súper interesante y es pensar qué pasará. Hacer una predicción, hacer una tendencia futura, ¿no? Esto es justamente lo que se busca cuando trabajamos con datos. Empezar a entender de una manera que nos permita predecir comportamientos, ¿no? Seguramente no va a ser perfecto, pero va a ser mejor de lo que se venía haciendo. Cuando decimos qué pasará, nos imaginamos, todos estos alumnos dejaron y se comportaban así, ¿no? Por los conocimientos que generábamos antes. Faltaban en la primera clase, venían de tal zona, cursaban a la noche. Bueno, este otro grupo de alumnos se le parece muchísimo. Ojo, estos alumnos entonces tienen una probabilidad de abandono mucho más alta que estos otros que son distintos, ¿no? Esa predicción te lleva a un nivel más que sería el ideal, que es tomar una acción, ¿no? Hacer una prescripción. Imagínense que todos esos alumnos se le envíe un aviso y se les diga, por favor, vamos a tener una reunión, vamos a hablar con el director de la universidad, del colegio, y vamos a comentar qué está pasando. O automáticamente los pasamos a otro turno, o automáticamente, ¿no? Esa automatización está muy relacionada con la inteligencia artificial, ¿no? Con que en forma automática tome una decisión. Eso no es tan común hoy y a veces no es recomendable. A veces lo ideal es tener una alerta, nada más, ¿no? Y que el experto, en este caso un director de una escuela, un director de un hospital, un gerente de una empresa, que le digan, fíjate que estos empleados tienen ganas de irse de tu trabajo. Fíjate que estos clientes, la probabilidad de que abandonen es esta, ¿no? Míralos. Es simplemente una prescripción, ¿no? El paso de automatización yo al menos lo veo bastante más lejano, ¿no? No por cuestiones técnicas, sino por cuestiones más culturales que todavía hay que evolucionar, ¿no? Y para dejar bien en claro este concepto, quiero simplificarlo en dos mundos, ¿no? El primer mundo es este de Data Analytics, ¿no? Hasta ahora vimos el concepto de Big Data, vimos este concepto de Data Analytics, que es responder preguntas de qué pasó y por qué pasó, y el otro concepto es el de ciencia de datos. La ciencia de datos, entonces, lo que busca hacer es aprender de la historia, de lo que viene pasando, digamos, ¿no? Enriquecerlo con otros datos, seguramente, aprender de esa historia para predecir el futuro. Esa es la clave de la ciencia de datos. Entonces, dijimos, Big Data, un concepto técnico, muchos datos, gran velocidad, variada tipo de datos. Analytics, respuestas a preguntas bastante a nivel básico, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Y ciencia de datos, predicciones futuras. Vamos a meternos un poco más en el entendimiento de esto de los datos, porque muchas veces cuando hablamos en empresas, en organizaciones, nos dicen, bueno, pero yo tengo pocos datos. ¿Qué datos puedo usar? Bueno, básicamente puedes usar dos tipos de datos. Los datos internos que tiene una organización, por ejemplo, en este caso es una empresa que tiene facturación, clientes, pedidos, productos. Una escuela podría tener alumnos, profesores, sedes. Un hospital podría tener paciente, tipo de cirugía que se hizo. O sea, cualquier organización interna tiene sus datos. Por supuesto, estamos hablando de datos digitalizados, ¿no? Y si no, hay que empezar ya a digitalizar las cosas, ¿no? Ese es como un estadio elemental, tener datos digitales. Y los otros tipos de datos, que es lo más interesante quizás, aunque los datos internos son los más potentes y los más confiables muchas veces, los datos externos son fuentes complementarias. Yo puse algunos ejemplos ahí. Por ejemplo, están datos externos gratuitos, libres, y datos externos que son pagados.
Por ejemplo, si tuviéramos que analizar todos los colegios que hay en Argentina o todas las universidades, podríamos acceder a datos Argentina y seguramente hay algunos datasets o algunos conjuntos de datos en formato CSV o formato tipo Excel que uno se puede descargar y puede empezar a mirar algo, ¿no? Si yo tuviera la latitud y longitud de esos lugares, que los tengo, y si no, con la dirección los puedo convertir a latitud y longitud, le puedo hacer una petición a Google Maps y todas estas plataformas tipo Google, tipo Facebook, Instagram, Twitter, tienen lo que se llama una API, que es como un conector, uno tiene que programar y ir a buscar esos datos ahí. Tomamos esos datos, le pasamos latitud y longitud y nos da un montón de información contextual de esa latitud y longitud. Por ejemplo, distancia a una escuela, distancia a los bomberos, distancia a tal. Y yo puedo empezar a decir, bueno, esto es una zona comercial por la cantidad de negocios que hay. Y esos datos puedo hacer, no sé, 6.000 peticiones por día. A partir de los 6.000 empieza a cobrarme. Datos Argentina, por ejemplo, es una plataforma gratuita. Los archivos están, yo los bajo, los uso gratis, ¿no? Entonces están los pagados y los gratis, pero lo interesante es que, por ejemplo, nosotros usamos mucho esta que se llama Properati, que tiene bases de un montón de casas y departamentos en alquiler, que tienen un precio en alquiler y venta. Entonces yo puedo tratar de sacar una inferencia de cuánto es el valor promedio por metro cuadrado de un lugar, ¿no? Entonces yo tengo la latitud y longitud, puedo sacar el valor de lo que vale, puedo imaginarme ciertas cosas, por ejemplo, socioeconómicas en base a esa información. Pero no importa estos ejemplos, sino lo interesante es hacer el ejercicio de qué datos están ahí afuera que me permiten enriquecer la data interna con la que voy a trabajar. Y para hablar de Data Science, me gusta hablar un poquitito, y ya vamos cerrando, para después hacer preguntas y charlar un poco. Me gusta un poquito hablar de Machine Learning, porque mucha gente suele confundir Machine Learning con ciencia de datos, cuáles son las diferencias, ¿no? La verdad que no interesa tanto por ahí el qué, sino para qué sirve, ¿no? Machine Learning es, dentro de ciencia de datos, es como una disciplina específica, es como la más utilizada, la más conocida. Si se fijan, las definiciones hasta son similares, ¿no? Algoritmos que toman decisiones inteligentes. Usan muchas variables y esa es la ventaja principal, ¿no? Yo no puedo procesar en la cabeza, no puedo mirar un Excel y tomar una decisión porque está todo, ese conjunto de datos, no lo puedo entender, digamos, ¿no? Sí, una inteligencia como un algoritmo de Machine Learning. Lo hace de forma escalable. Entonces, si, por ejemplo, yo quiero ponerle, imagínense, las columnas de un Excel donde tengo los alumnos y la probabilidad de que ese alumno se dé de baja de la facultad, puedo agarrar y pensar que cada vez que entre un alumno en forma automática se le ponga ese valor, ¿no? Un alumno nuevo. Entonces, eso es una resolución rápida y es escalable, porque no importa si son 1.000 alumnos o 100.000 o 1.000.000, va a ejecutar el mismo modelo y lo va a conseguir de la misma velocidad y va a aprender cada vez más, ¿no? Y se va a adaptar a los cambios, está bastante relacionado a eso. Este es un framework que nosotros pensamos para simplificar explicar este proceso, ¿no? Se parte de los datos, después está el algoritmo de Machine Learning, que es lo que les comentaba recién. Eso genera conocimiento, por ejemplo, bueno, fíjate estos alumnos o estos empleados que se pueden querer ir. Ponerlo en producción implica que quizás sea un tablero, una visualización, hay un montón de herramientas como Power BI, que es seguramente la que más futuro tiene, ClickView, MicroStrategy, Tableau, son herramientas que muestran datos, es solo una parte de todo el proceso, ¿no? Y después lo último y lo más importante, que es la toma de decisión, porque yo puedo generarte todo ese conocimiento nuevo, pero si después vos no haces nada, seguís resolviendo igual que antes, por supuesto el cambio no existe, no tiene ningún sentido la tecnología, ¿no? Los proyectos de Machine Learning, los proyectos de ciencia de datos, tienen una gran parte tecnológica, que es todo lo que estamos hablando, y una gran parte de accionamiento o de las personas y la cultura, digamos, ¿no? Cómo influyen en las organizaciones. Algunos algoritmos más conocidos son, por ejemplo, la segmentación, ¿no? Dividir en grupos, ¿no? Este tipo de alumnos son madrugadores, este tipo de alumnos son que les gusta más esta materia que la otra, hacer como pequeños grupos, ¿no? Los sistemas de recomendación clásicos, como por ejemplo usa Mercado Libre, Amazon, ¿no? Netflix, que te recomienda, ahora vamos a ver un toque ese caso. Predecir la demanda, que puede servir para predecir cuánto voy a vender en los próximos meses. Detección de fraude automática, bueno, encontrar transacciones posiblemente fraudulentas y simplemente priorizarlas y decirle, fíjate que estas son las que tienen más probabilidad de fraude. Eso ahorra millones a las compañías. Predecir el abandono es el caso, por ejemplo, del
el colegio, universidad, valor del ciclo de vida, lo usa, por ejemplo, Airbnb, cuando vos registrás una propiedad para alquilar o para alquilar, lo que te hace es tratar de predecir cuánto dinero vos le vas a dejar a la compañía. Entonces te rankea mejor, te posiciona mejor, ¿no? Estos son algunos algoritmos, hay un montón, pero estos son los más conocidos. Optimizar precios es, por ejemplo, las técnicas que usan cuando vos compras un boleto de avión, que te va cambiando el precio en función a el interés que demostraste en comprarlo, ¿no? Que el scoring crediticio son las técnicas que se usan para decirte si te dan un crédito o no, ¿no? Entender ese tipo de casos sirve para entender un montón cómo piensan los analistas también, ¿no? Estos son algunos casos. Les quiero contar, para cerrar, un casito con una empresa, Netflix, que utiliza, por ejemplo, estos dos, ¿no? Segmentación para identificar grupos de comportamiento dentro de la plataforma y recomendación, ¿no? Predice la próxima mejor oferta para cada uno de tus clientes. En este caso, los clientes somos nosotros que vemos películas. Netflix es como la plataforma más renombrada a nivel ciencia de datos, porque hizo un concurso una vez para que el que desarrolle el mejor algoritmo fuera premiado con, no sé, $1 millón. Terminó comprando 2 algoritmos porque fueron 2 muy buenos, implementó uno, el otro no. Tiene como mucha historia con esto, pero lo importante de todo esto es para mí decir cómo lo hicieron, ¿no? Lo primero que hicieron no fue agarrar y decir, vamos a implementar Machine Learning en todo. Vamos a elegir un caso de uso, dijeron. Y el caso de uso que eligieron fue el del sistema de recomendación. Y el sistema de recomendación, el paso 1 que resolvieron fue crear el perfil analítico. Decir, ok, quiero entender todo lo que hace una persona dentro de mi plataforma. Si le gusta tal género, ¿no? Si le gusta tal actor. Para nosotros un género es terror, cine, comedia, qué sé yo, y para ellos hay 200 y pico, casi 300 subsegmentaciones muy específicas, tipo comedia en Estados Unidos con chicos, o sea, a ese nivel, y lo que logra hacer con eso es que la recomendación encaje lo más perfecto posible con tu comportamiento. Si te gustan películas largas, cortas, si ves series en la semana o películas a fines de semana, toda esa lógica de tu navegación dentro de la plataforma, si le diste like a una, si cerraste, si le pusiste valoración a otra, si cerrás, esquipeás las intro, todas esas lógicas de comportamiento las conoce. Y con eso hace recomendaciones precisas, encuentra patrones. Y lo interesante de esto, que a mí es lo que más me vuelve loco, no es que incorporan tecnología, sino para qué la incorporan y qué consiguen, ¿no? Fíjense esto, 75% de las personas que navegan esta plataforma miran las recomendaciones. Por lo tanto, es súper efectivo lo que consiguen. De alguna manera, lo que se busca hacer es generar insights. Los insights son nuevo conocimiento, son cosas interesantes que se encuentran, tipo, los que miran película a tal horario de tal actor suelen tener tal comportamiento, o sea que le recomendarle esto, ¿no? Es como lo nuevo que vas encontrando y es lo que convierte, de alguna forma, termina siendo lo más importante para hacer en una organización. No solamente una empresa, gobiernos, hospitales, escuelas. De alguna forma, lo que estamos hablando es generar la cultura basada en datos. Generar la cultura basada en datos implica menos apoyo en la intuición, menos apoyo en esto siempre lo hicimos así, sino más informada. Decisiones basadas en la rigurosidad científica, porque para esto se utiliza un método científico de iteración, de aplicación de estadística, matemática, no dejan de ser modelos matemáticos. Lo que buscamos con esto es hacer compañías data-driven. Es como la máxima aspiración que se busca, es hacia donde van todas las empresas del mundo. Las grandes empresas digitales como Google, Facebook, Twitter, son exitosas porque atrás de ellas, como en el caso de Uber, que tiene un algoritmo que hace una buena recomendación del chofer más cercano, como en el caso de Globo, como todas esas organizaciones tienen en el corazón un algoritmo desarrollado en ciencia de datos. Y eso es como el motor que las lleva adelante. Hasta acá mi charla. Bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, escuchamos preguntas. Muchas gracias, Freddy. Vamos a iniciar el espacio de preguntas. Dale. Hay una que dice, diste un ejemplo de cómo las empresas usaban el Big Data para conseguir clientes o los políticos votantes, y también como un ejemplo de la medicina.
¿qué ejemplos puedes darnos de que se use Big Data para combatir el cambio climático? Bueno, no soy un experto en cambio climático, sí es algo que me interesa. Lo que se está haciendo en el mundo con respecto a esto, primero es medir el impacto, digamos. Una de las cosas que siempre fue difícil para los proyectos de impacto social es medir el impacto, ¿no? Medir el impacto se puede analizar de dos maneras. ¿Cuál es la situación real hoy y cuál es la situación real después de ese proyecto, ¿no? Entonces, la ciencia de datos o el análisis de datos, de alguna manera, te pone en la mesa esa discusión, no ya como una cuestión, me parece que estaría bueno, fíjate que, no, medimos el impacto de los últimos 30, 40 años, ya hay un montón de proyectos en el mundo que se están haciendo, que hacen mediciones y proyecciones, ¿no? Usando Machine Learning. Bien. Otra pregunta nos dice, ¿cuáles son las claves para desarrollarse como un buen data science o analyst? ¿Por dónde se comienza para poder llegar al profesionalismo en Argentina? Bien, muy buena pregunta. Bueno, mira, la verdad es que, como decía, los perfiles de donde vienen, un colega mío, experto en el tema, me dijo una vez, nadie entra a este tema de la ciencia de datos por la puerta, todos entramos por la ventana, ¿no? Y tiene mucho sentido, me parece, porque no hay una carrera que te forme como científico de datos, entonces hay gente de diferentes raíces, ¿no? De diferentes backgrounds. El que viene de ingeniería seguramente tiene un montón de cosas a favor, ¿no? Porque entiende de software, porque entiende de matemática, entiende de estadística, entiende un montón de temas. Seguramente hay otros que les cuesta más, ¿no? Porque la ingeniería, por ejemplo, no te suele formar tanto en entendimiento de la visión de negocio, ¿no? Lo comercial, lo del marketing. Entonces, por ejemplo, en mi empresa tenemos perfiles variados, porque justamente lo que buscamos es hacer como un equipo que sea un buen combo, ¿no? Justamente porque para mí no hay un perfil perfecto científico de datos, ¿no? He conocido sociólogos muy buenos, expertos en datos. Bueno, hoy tenemos en el equipo un filósofo, tenemos gente de marketing muy buena, de administración de empresas, uno de mis socios. Yo creo que lo ideal es tener la cabeza abierta a entender estos mundos, el negocio, la estadística, matemática y el software, y enfocarse en tratar de entender lo más que se pueda las cosas que te faltan. Bien. Una pregunta más, estamos con tiempo, ¿no? También te agradecen en las preguntas tu disertación y te dicen que han leído la nota en el Diario Popular y nos dice que avisorabas que en 10 o 20 años el trabajo desde la casa iba a ser el más solicitado en el mundo. ¿Crees que con la pandemia esto sea mucho menos aún? Sí, yo creo que sí. Igualmente me parece que después de esto va a haber una vuelta para atrás en un montón de cosas. Esto es lo que me imagino yo. Pero sí se pudo comprobar, que se puede trabajar bien desde la casa, que se puede ser productivo. Hay un montón de desafíos, sin dudas, porque, por ejemplo, si estás formando un equipo en una organización, no es lo mismo. Nosotros nos pasó que tuvimos un ingreso de una persona a la empresa durante la pandemia, que nunca se juntó con sus compañeros físicamente, ¿no? Y la verdad que está funcionando bien, pero es un desafío nuevo. Entonces yo creo que las barreras de países se van a ir disminuyendo. Las barreras físicas de las provincias incluso también, lo cual es para mí una genial noticia, ¿no? Porque uno antes nacía pensando en, bueno, tengo que buscarme un trabajo que esté cerca de mi casa. Por lo menos a mí me pasó eso. Entonces, hoy que vos tengas la posibilidad de hacer un trabajo que te gusta, que te motiva, para cualquier parte del mundo, o al menos si sabes inglés para cualquier parte del mundo, o si no, para lugares de habla hispana, pero ya poder trabajar para cualquier país de la TAM, ya está buenísimo, ¿no? Creo que no sé cómo se va a... No puedo hacer futurología de qué va a pasar después del COVID, si va a haber mucha regresión o no. Va a haber, para mí, en algún sentido, bastante, pero me imagino que en los próximos años esto va a ser como una cuestión más común, esto de trabajar desde la casa. Buenas tardes a todos. En este 6 de junio tan especial para todos nosotros, quiero hacer llegar, en nombre de toda la Facultad Regional La Rioja, un especial y un sincero saludo a toda la comunidad universitaria tecnológica de UTN Facultad Regional Tucumán. La verdad que para mí es un placer compartir este cierre junto al decano y amigo ingeniero Fabián Soria,
bueno, a su familia, a Roxana, y también a todo el equipo que lo acompaña, con tanto profesionalismo. Yo he tenido la oportunidad de visitar y prácticamente soy una persona asidua a esa facultad regional y me siento como en mi casa, siempre lo digo, y veo cómo las políticas universitarias que ha implementado el decano y todo su equipo han permitido llevar adelante acciones concretas en lo que tiene que ver el área académica, vinculación tecnológica, extensión a la comunidad, el área de investigación, desarrollo e innovación, pero todo fundamentalmente enmarcado dentro de lo que es el ámbito de la inclusión, de la equidad y fundamentalmente de la calidad educativa. Esto que hoy estamos viviendo, esta 13ª semana de la ingeniería que llevan adelante con tanto profesionalismo, porque rescato todo, desde la implementación, puesta en escena, el nivel de los disertantes. Quiero decirle al ingeniero Vivas que la verdad me quedo asombrado del profesionalismo y de la claridad de su disertación, pero también en todo lo que tiene que ver con la inclusión que le ha dado a este evento, tanto a nivel, ya no es nivel local, usted ya tiene que pensar que es un nivel mundial, porque ha trascendido las fronteras de la provincia, del NOA, de nuestro país, y hoy lo comentaba con el decano, que la verdad hoy están teniendo participación de distintos lugares del mundo, y esto es básicamente las nuevas tecnologías, sino son tecnologías para la inclusión, y tenemos que tratar con las políticas públicas de llegar cada vez más a los distintos sectores de nuestra comunidad. Felicitarlos una vez más a todo el equipo y en este día tan especial de la ingeniería en nuestro país, a 150 años del primer graduado de ingeniería de la Universidad Pública, llegue para todos mi más sincero y afectuoso saludo y siempre a su disposición. Gracias, Fabián, por acompañarnos, por ser siempre una persona dispuesta con nuestra comunidad universitaria de La Rioja, respaldándonos en todo lo que hace al quehacer científico, tecnológico, y ese acompañamiento permanente, como yo siempre lo digo. Un abrazo para todos y felicitaciones por este evento, y si Dios quiere, próximamente estaremos nuevamente en Tucumán visitándolos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero José Nieto, por sus elogiosas palabras, muy agradecido. Y yo quiero aprovechar ahora que estamos haciendo el cierre, agradecerle a todo el equipo técnico que estuvo trabajando para que pudiéramos estar transmitiendo correctamente al ingeniero Jorge Arias, al ingeniero Mario Paredi, al ingeniero Luis García, que es el responsable de toda la transmisión, a todo el equipo periodístico que me acompaña, a los diseñadores gráficos, a los que realizan los audiovisuales para que se pueda comunicar correctamente y se pueda difundir nuestra Semana de la Ingeniería. Muchísimas gracias por el largo trabajo y por el acompañamiento que siempre he tenido. Y también quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle públicamente al decano, al ingeniero Fabián Soria, que una vez más confió en mi persona la responsabilidad de organizar esta Semana de la Ingeniería. Muchísimas gracias y yo me despido y le quiero también agradecer a todo el público presente en este día y todos los días y todas las jornadas que nos acompañaron. Muchísima gente de nuestra provincia, de nuestra regional, de regionales de diferentes partes del país, de otras provincias, de empresas, instituciones, de universidades internacionales, de Europa, de Estados Unidos. Muchísimas gracias, la verdad que nos sentimos muy, pero muy contentos. Muchas gracias y paso ahora a nuestro decano, al ingeniero Walter Fabián Soria, para que realice el cierre de esta 13ª edición de la Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional 2020 Nikola Tesla. Ingeniero Freddy Vivas, la verdad que, primero, sorprendido gratamente con tu charla, porque realmente presté atención de principio a fin. Lo que escriben, muchísimos comentarios tenés, después te lo vamos a compartir, porque no se puede en este tiempo, digamos, que tenemos reducido, y es un día sábado, es el día de la ingeniería, nada, todo suma, pero bueno, nada.
tener el cierre con vos fue muy gratificante, así que 1.000.000 de gracias por haber aceptado este desafío, de todos los miembros del equipo que me acompaña y de la Regional Tucumán, muy agradecido. Ingeniero Nieto, que es un amigo de la casa ya, como lo mencionabas, soy un asiduo participante de esta Semana de Ingeniería y no podía ser menos de estar presente de manera virtual en este cierre. Y la verdad que recién viendo lo que vos hiciste, tu reflexión de que dejó de ser del NOA, ya pasó a ser el país internacional, y lo que acaba de mencionar también Molina, estuvimos viendo, y para que sepa Freddy, tuviste gente de Estados Unidos y de Alemania, entre otros, digamos, públicos del exterior, que no deja de asombrarme, y que tuviste más de 300 asistentes en esta conferencia. Excelente. La verdad que día sábado, la verdad que me voy feliz cerrando esta 13ª edición, e invito a toda la comunidad tecnológica, porque como ya nos quedamos fuera del formato de la Regional Tucumán, para invitarlo al gran desafío que va a ser el 2021. Evidentemente, esta pandemia tiene su parte negativa y tiene su parte positiva, ¿no? Y esto nos hace reflexionar también, y ya estamos pensando cómo va a ser la Semana de la Ingeniería del año próximo, y estamos ya soñando quiénes pueden ser nuestros disertantes para mantener este nivel, y va a ser un poco ya, evidentemente, parte virtual, que tuvimos una sorpresa muy agradable del marco de asistencia que tuvimos con este formato, y también es muy bueno el calor que los distintos disertantes cuando vienen acá a la provincia y pueden estrechar ese vínculo y ese contacto personal con nuestros estudiantes, graduados e investigadores. Así que para ir cerrando, cierro manifestándome que no puedo ser de otra manera, muy feliz de haber llevado adelante este desafío de esta semana totalmente virtual, y los invito a todos ustedes, a todo el público, a participar en la próxima edición, la 14ª edición, que será el año próximo, en el 2021. Los esperamos a todos para el año próximo. Muchas gracias. Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Virtual 2020. Nikola Tesla.